¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo con ustedes. Una mañana, tarde, noche más con ustedes. Hola, buenas noches. Aquí estamos en otra plática sobre un tema polémico, se puede decir. Es un tema que a todos nos atañe, para bien o para mal. Y creo que no es un tema que podamos dejar pasar, pero que es bueno traer a la mesa. Puede ser que nos traigan muchas, pues, comentarios que no nos agraden tanto o así, porque pues es una situación especial, un tema difícil y un tema que en la actualidad y siempre ha sido difícil de manejar, que es ¿qué onda con la policía? Pues platica más o menos de la noticia que publicaste en tu perfil ayer o antier, Mm. en estos días. Pues es básicamente el hecho de que sucede que un chavo llega en su carro hasta la puerta de su casa y ya estando ahí le están unos policías que lo siguen. El vato se ve que realmente no es una persona que carezca de capital económico, vaya. Su lenguaje, su vehículo y su casa te hablaba mucho de eso. Y maneja y manifiesta de que la persona, porque era guardias nacionales lo que estaban detrás de él, no lo podían detener, porque él consideraba que no, un guardia nacional no tiene autoridad para detenerlo, debido a que no es tránsito. El guardia le manifestaba que ya era un cúmulo de policías atrás de él, le manifestaba que él había manejado en exceso de velocidad. Él llega a su casa a toda velocidad y se pone afuera y espera que le abran su puerta de su casa para poderse meter en el carro, él estando en el carro, porque no quería bajarse, porque según pues la policía lo iba a detener, pero él no quería que la policía lo detenía y como no quería que lo detuviera y que le decía mucho que era tránsito, que ellos no eran tránsito, que eran guardias nacionales, que ellos no tenían autoridad, argumentaba esto y por ende pues no se bajaba de su vehículo y total aceleró y se metió a su casa, rompiendo el portón de su casa para evitar dar frente a la Guardia Nacional. Me molestó porque vi que mucha gente enalteció la actitud del chavo, de que sí, no te deben de seguir, que está mal, que realmente debe de ser un tránsito que te haga ese tipo de cosas, no una Guardia Nacional, etcétera, etcétera. A mí me molestó bastante porque la razón de la por cual lo querían detener es porque iba a exceso de velocidad y en una curva se coleteó su carro. Él decía que no tenían autoridad de ellos, etcétera, etcétera. Yo considero que sí tienen autoridad cuando ya estás haciendo algo fuera de la ley de cierta manera y estás exponiendo en peligro a los demás. Yo he andado en moto, bueno, yo manejo moto. Mi casa se encuentra como a las afueras de la ciudad y tengo que tomar por tramos carretera. Me ha tocado que hay vehículos que van a exceso de velocidad y por su exceso de velocidad con el simplemente del aire pues mueven a uno en una moto. No importa qué tamaño te da tu moto si te hace un movimiento o un vehículo grande, ¿no? Imagínate que tú vas manejando tranquilamente y luego un chavo que va a toda velocidad en su carro deportivo pasa a un lado de ti, se le coletea el carro y tú por no querer tocar o no que no te toque este carro te mueves y te caes de la moto y posiblemente tú sufras un accidente por culpa de una persona que es desconsiderada, porque por algo existen los límites de velocidad y nadie hace nada, porque según el vato tenía que ir un tránsito para poder detenerlo. Entiendo que él está en su derecho de reclamar ciertas situaciones, porque pues al fin y al cabo él puede decir, no, pues que tú no tienes autoridad, ¿no? Pero creo que también hay que entender que aquí puedes poner en peligro a los demás. Mucha gente está en contra de la policía, es un trabajo muy... es complicado, al menos en México. Dialogando con mi hermano me dice, es que la policía no está preparada. Pues sí, pero también tienes que ver que es un trabajo al cual la gente recurre cuando no se preparó exactamente, entonces es una de otra. Pues para empezar, este vato me cayó gordo. Digo, ok, no quieres obedecer a la ley o lo que se maneja. Estás poniendo en peligro a la persona que iba contigo y vas a chocar con un carro de la Guardia Nacional y vas a exceso de velocidad y te pones en tu plan mamón verguero. Esa es la palabra, verguero. Así de que tú no me puedes parar porque no eres tránsito y que quién sabe qué. A simple vista, el dinero no es problema para ti. O sea, tu carro te lo dice, tu casa lo dice. Pues a simple vista se ve que dinero el dinero no es un problema para ti. ¿Cuál hubiera sido una respuesta correcta en vez de poner en peligro a tanta gente? ¿Sabes qué?
tú no me puedes dar la multa, llama a tránsito que me dé mi multa y a chingar a su madre todos. Me molesta la capacidad de respuesta que tiene la Guardia Nacional a un vato que se te pone enfrente. O sea, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar, no tienes una capacidad de reacción. Eso habla muy mal de ti. Y eres la Guardia Nacional. O sea, no puedes controlar a un vato verguero. ¿Qué vas a poder controlar? Los verdaderos problemas de este país. Es lo que, la primera que me molestó. Y espero, y ese güey, ese vato verguero, o sea, imagínate a qué punto fue que puso en peligro a su mascota y a su papá al entrar y romper el portón. Casi se los lleva. O sea, ¿tú crees que quieres ver a ese tipo de gente en la calle? Y yo sé que algún día se va a estampar y espero se muera porque la gente no necesita ese tipo de gente en las calles, esos tipos vergueros. Pero espero que al día que pase eso choque contra un muro, no se lleve a otra persona inocente que nada más iba pasando por ahí. Pero eso habla mal de la capacidad de respuesta que tiene o sea, estás hablando de la Guardia Nacional y no puedo controlar a un vato así. También tienes que entender que existe la otra parte en la cual no puedes abusar como de autoridad, güey. O sea, No puedes porque el abusar vato de la... está grabando en todo Ajá, momento está grabando y tú haces algo. Si simplemente la Guardia Nacional no hizo nada malo y la gente lo defendía a él, o sea, nadie se puso a plantear como un aspecto de, ok, lo están siguiendo por algo. Mucha gente, sí, no tienen. Porque me metí a ver los comentarios del video y sí, sí pues decían es mucho gente como, que pendeja. Pero a lo que voy, o sea, tienes que, como Guardia Nacional, o sea, no estoy hablando de un policía pinche, se supone que tienes aún más preparación y más entrenamiento, tienes que controlar la situación. Sí, no puedes ponerte contra el verguero, se le está llamando al de tránsito, te va a poner una multa por todas estas acciones, tú ves si la pagas o no, pero tú ya vas a tener una multa y ellos se van a encargar, porque vimos lo que hiciste. Y así, sí, a lo mejor la Guardia Nacional no puede arrestar a un civil, pero pueden actuar como testigos de lo que hizo este pendejo. Y no lo supo controlar, se les fue de las manos. No pudieron controlar a un pinche imbécil que habla mal de la ineptitud de la máxima seguridad mexicana. Ahora, justamente después de que publicaste esto, yo dije, pinche vato perguero, no tiene nada de no está haciendo justicia, no está así como una de cal por una de arena. Es un vato tan pendejo como un policía que te para nada más porque se le dan los huevos. Es igual de idiota imbécil. Pero justamente 2 días después veo una noticia donde policías estatales de Guanajuato terminan asfixiando a un vendedor de tamales. Lo terminan asfixiando porque pues de alguna forma a lo mejor lo querían arrestar y él se resistió, pero aún así resistiéndote a un arresto no es para que te maten. ¿Estás de acuerdo conmigo? que puede ser un accidente, o sea, tampoco es como que Pues digas, es un accidente, pero... mira, voy a jugar a abogado del diablo, pero ahí te va. La otra vez estaba viendo un video en el cual están, pues en el Zócalo creo, un video donde los policías están ahuyentando o quitando a vendedores ambulantes del Zócalo, le están diciendo que se retiren, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues te pones a ver el video y mucha gente dice, es que cómo les quitan sus cosas y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y yo como de, es que no, esta necesidad de ponernos en el lado del underground, de la persona que está haciendo la que está pues menos peor, o la que está por el lado débil, ¿no? Ir por el débil. Que decimos, es que como es un vendedor ambulante, etcétera, etcétera. Hay un montón de plazas, como aquí en Morelia, como el DF, que son locales que no tienes que pagar renta por tener ese local, porque lo pone el Estado. Pero la gente no quiere esos locales porque la gente tiene que ir a tu local a comprar. Pero sin embargo, estás en la calle, pues la gente ya va caminando y va comprando productos, ¿no? Se le llama un en inglés se le dice como sticker, como que se te va pegosteando las cosas. Y como tú vas pasando, se te van pegosteando las cosas y dices, pues mira, no quería comprar unos cacahuates, pues te voy aquí, pues lo voy a aprovechar, ¿no? Pero si la gente se fuera a sus locales, nos evitaríamos de un montón de basura en la calle y nos evitaríamos de las banquetas si se puedan utilizar para caminar. Pero a esta gente que se les retira de esta forma en la cual la gente dice pobrecito, etcétera, se les avisa. Se les avisa 3 meses, se les avisa 2 meses, se les avisa un mes, se les avisa una semana antes que se tienen que retirar.
Cuando se te avisa tanto que estás haciendo algo fuera de la ley, porque permíteme decirte que los vendedores ambulantes están fuera de la ley, no es legal que estés vendiendo en la calle si no tienes un permiso. Porque permíteme, pero yo veo a mi tío que paga sus impuestos, yo veo a mi primo que paga sus impuestos, veo al esposo, al papá de mi mujer que paga sus impuestos de su local, que todo este tipo de cosas las tiene regulamentadas. No es justo que aquella persona que esté en las calles pueda vender con los mismos y con mayor facilidad a los clientes que una persona que sí paga sus impuestos como tal. Tú puedes decir, es que esa gente no tiene para pagar los impuestos. No manches. No hay que caer a la parte de defender al débil. Tú ves a un limosnero, esos vatos ganan bien. Lo digo porque en el lugar donde yo trabajo hay una persona que se ve que es una persona de la calle y va y consume como un cliente bueno. Entonces, a esta gente dice, es que cómo puede ser posible que se pongan así con los vendedores ambulantes, solo están vendiendo sus tamalitos, solo están vendiendo... Y luego ves que el vato que vende sus tamales ya recoge su producto y se sube a una camioneta lobo y se va rapidísimo el vato. Y dices, no manches, no hay que decidirnos siempre por el débil. Hay que también como analizar toda la historia. Te puedo jurar que este vato que lo asfixiaron, sí, entiendo. Reitero, entiendo la parte en la cual a veces se abusan de su autoridad. Estoy jugando al abogado del diablo. Pero también realmente nosotros abusamos como ciudadanía de muchas cosas. Como tan sencillo, la policía es un reflejo de la ciudadanía. Si tú fueras una persona que cuando se detiene un policía nunca le ofreces una mordida, siempre le dices ponme mi multa, no hay bronca, pago mi multa. Si tú hicieras eso siempre, créeme que la policía con el paso del tiempo dejaría de pedir multa, dejaría de pedir mordidas. Pero es una y otra. Tú sigues pidiendo mordidas porque dices, así me limito de pagar la multa. Y tan sencillo, a mí me han detenido por cosas que si de repente no traigo el casco en la moto, me detienen y me dicen, no, pues ¿cómo le hacemos, joven? No, pues ponme la multa, no hay bronca. No, déjame ayudarte. Le digo, no, no me ayudes. Yo sé que traía el casco, no me lo puse, ponme la multa. Y hay de dos sopas. Me han dicho, usted ves que es un chavo correcto. Vete, no hay bronca, pero trae tu casco siempre. Y me dejan ir. Después de hacerme perder unos minutos, 10, 15 minutos, pero me dejan ir. O hay la que me da mi multa y al día siguiente pues yo voy y pago mi multa. Si es más caro, sí, las multas son como de 1,000 pesos. No tengo el poder adquisitivo como para estar pagando constantemente multas, por ende me pongo mi casco siempre. Pero sí es como entender que es una y otras. O sea, no podemos criticar a la policía si tú eres una persona corrupta. La gente que vende, los vendedores ambulantes, son personas que no pagan sus impuestos, que no están haciendo lo correcto, que se les avisa. Si a ti, por ejemplo, te avisa a tus papás, está mal que hagas esto, está mal que hagas esto, está mal que hagas esto, tú entiendes hasta que te ponen unos putazos. Suena mal, pero es funcional. Y si no te ponen tus putazos, ¿qué haces? Sigues haciendo las cosas mal. O hasta que tú te pones tu madrazo, un ejemplo. Pero, ejemplo, ese tipo de personas pueden vivir toda su vida y ahí van allá. Un ejemplo aquí en Morelia, no sé si te acuerdes, pero la plaza de San Francisco estaba saturada de puestos ambulantes. Olía mal, había un montón de basura, estaba de lo peor ahí, era horrible ese lugar. De repente no sé en qué estuvo, no sé por qué sucedió, pero decidió que esa parte se iba a quitar, que ya no ibas a permitirse ponerse vendedores ambulantes ahí. Y vas a la plaza ahorita de San Francisco y es una plaza muy bonita, tú puedes ir a pasártela a gusto, tranquilo. Está muy bonita la iglesia que se encuentra ahí y dices, entonces hay muchas cosas que uno tiene que entender que está bien actuando la policía en ciertas cosas. Entiendo, correctamente, pero también hay que ver la parte en la cual un policía, pues son personas que a veces ni la prepa tienen, güey. No, no voy a justificar que porque la tienen difícil, o sea, hay que decirlo. Sí, son gente que a lo mejor no es la más preparada. También no vas a encontrar un policía ingeniero ni nada de esas cosas. Son trabajos que va gente que pues, tiene la necesidad. Hay un chingo de empresas que se dedican a lucrar con la necesidad de la gente. Y aquí en México es normal. También la mitad de los comercios o lo que se genera, lo que se genera en este país es comercio ilegal. O sea, gente que no está regulada, gente que no está pagando cierta cantidad de impuestos y que vive fuera o fuera de está en la ilegalidad. No están bien representados en el SAT, por así decirlo. O sea, sí, están evadiendo impuestos. Pero
eso no justifica que de manera, la forma, porque es, mira, es irreal que por un lado puedes aguantar que hasta te incendien en una marcha y por otro lado estés agarrando a dos señores mayores y subiéndolos a un carro porque son comerciantes ambulantes, ¿sabes? Es de que, ¿por qué aquí tú no respondes? ¿Y por qué aquí sobreactúas? ¿Sabes? Porque también en una Mm, manifestación tienes que entender que está el derecho de huelga. O sea, Es, y aparte, es conflicto de... no todos son mayores de 60 años. O sea, No, porque te vas a la parte en la cual hace sentir mal a la persona que dice, pero trata de defender a la lo policía. has visto, o sea, Sí, pero tampoco son todos. O sea, no yo también es... veo que muchas de las personas que son vendedores ambulantes son gente que yo digo, no manches, estás macizo, cabrón. O sea, sí podrías poner un negocio. O sea, sí se entiende que te estoy hablando de que... Pero se han visto los videos de que agarras a un comerciante y hasta la ironía de que dicen en las manifestaciones, los policías ahí hasta llorando de cómo los tratan. Pero no fueron comerciantes porque ahí se dejan caer toda la ley. O sea, es, es de nuevo, o sea, cómo se maneja. Es como una banda que sigue órdenes. O sea, no tienen, se les quita el criterio o la moralidad que se puede manejar en un ciudadano normal. O sea, sí estoy de acuerdo y sí te puede llegar a molestar que digas, este cabrón, o sea, te pone su puestecito y ahí vive bien y yo pagando impuestos y así. Y todavía el cabrón cínico, se pone a discutir de por qué no pavimenta la calle. Y dices, porque cabrón, tú estás evitando pagar tus impuestos. Hay mucha gente que, mucha, fuga de impuestos por la gente que no está bien regulada. Vive en la ilegalidad. Vive en la ilegalidad, no está de alta en el SAT, no está pagando ciertos impuestos y así se la viven y así van a vivir. Y son impuestos que, pues, los que están en un trabajo bien, están en un trabajo fijo, obviamente no van a alcanzar. Más si vivimos en un sistema corrupto. Pero si tú como ciudadano, está hasta cierto punto siendo corrupto, que es un reflejo de tu gobierno. Estoy de acuerdo en eso. Y en medio está la policía, que en vez de ver o proteger por la ley del ciudadano, se vuelve nada más como una herramienta para los intereses. Es que también hay que ver la postura en la cual está la policía, güey. Hay de dos sopas. Si haces bien tu trabajo, te matan. Si haces mal tu trabajo, te matan. ¿Te imaginas vivir sobre esa tensión? O sea, y lo peor de todo, todas las peores cosas que pasan en México, lo peor que pasa en México, ellos lo ven a diario. Ellos están ahí, güey, al filo del cañón. Entiendo que también ellos se metieron ahí, ¿no? Y tal vez a veces, muchas veces no profundizaban en la situación en la cual se iban a emerger, en la cuestión tan cochina que hay en México, en las manos negras que va a haber en México. Y sin embargo, ellos son carne de cañón. Entonces viven bajo la tensión de esta situación todo. No Mm, justifico su forma de actuar, no y justifico que fíjate, luego... ahí te equivocas, no son carne en cañón. Este, son la herramienta para acabar con la verdad carne en cañón, para elegir quién está bien y quién está mal y quién van a culpar y a quién no van a culpar. Ahí de nuevo ves, o sea, la plaza de aquí de Morelia, la plaza de Morelia, hay un evento en estas épocas del año que ahorita ya se llama el Cañafest, pero es por las fiestas que se acercan La Virgen. de la Virgen de Guadalupe y todo eso, se ponen unos puestos, ahí están, cerrado todo, o sea, ni siquiera puedes pasar por la avenida, porque la cerraron completamente, y ahí ves 10 5 patrullas, y, y dices, no mames, o sea, sí te saca de pedo y dices, o sea, yo sé que si no estuviera eso, ya estarían los puestos y ahí estaría atiborrado de gente. Porque el ser humano es idiota. Y Ah, bueno, sí. aunque le digan no, y no, y no, y no porque te vas a morir, lo van y lo hacen. Y pasa lo que tiene que pasar.
y es culpa del gobierno. Es el problema del mexicano, que muchas cosas se las atribuyen al gobierno. Y no, cabrón, no, tú también tienes parte de la culpa. El gobierno sí es parte de es la parte fundamental del sistema en donde vives, pero tú eres también parte del sistema. Entonces, si te moriste, algo de culpa tienes que tener. Pero ahí te va. Cerraron esa calle completa del Cañafés. Es la cerrada de San Diego. Habían cerrado nada más la Plaza Morelos, el Caballito. Ujú. Y habían cerrado nada más la Cerrada de San Diego. Pues la gente es tan necia, güey. Tan necia que se habían puesto en la calle. Había puestitos que se habían puesto en la calle. Había uno y dos policías al inicio. Nada más, uno y dos policías. Suficientes para cubrir el envallado. Pero como la gente le valió una hectárea, se pusieron localitos en la calle y en la noche que rugieron y se fueron, la policía decidió ahora sí cerrar toda la calle, ahora sí poner un montón de patrullas para que la gente entendiera. Y aún así hay gente que todavía se queja. No entienden la situación Hace de la... como ayer o antier se manifestaron los comerciantes de que por qué no los dejaban poner y digo, porque estamos en una pandemia, güey. Entiéndelo, Entonces es ahí comprende. donde vas Y aumentando tu ahora, nivel de rudeza cuando la gente no capta. volvemos a lo mismo, la capacidad de respuesta. ¿Por qué tienes esa capacidad de respuesta para unos comerciantes y no tienes esa misma capacidad de respuesta para los verdaderos problemas de este país? Es como, ¿por qué un crimen tan malo como el robo, secuestro, tiene 80 asesinatos en este país, tiene índices altísimos de que va a quedar sin resolver? O sea, que el 90% de los homicidios nunca se resuelven. O sea, si te matan en este país, hay un 10% de probabilidad de que sepan quién te mató. Así, así es, y tú dices, tienes la capacidad de respuesta para estos comerciantes y no tienes la capacidad de respuesta para los verdaderos problemas de este país. O sea, Que ahí ya te vas a cuestiones más arriba. Es que la cuestión aquí estamos criticando a la policía como tal. Ahí ujú, tú ya te estás yendo a elementos muy diferentes que ya es como las carpetas de investigación, la forma en sí, que se manejan las leyes, que las las leyes, leyes en México son totalmente burocráticas, lo cual lo hace muy lento el proceso, lo cual lo hace muy difícil de manejar. Y ahí ya no está en control de la policía. Y tú también dices, yo la parte que veo más de la policía es de que a veces te sientas hasta inseguro con ellos. O sea, tú estás en ujú, una calle y puedes sentir inseguridad. Pero honestamente, si yo estoy en una calle que está horrible, por ejemplo aquí en Morelia, la obrera, créeme que se siente un poquito más de satisfacción la policía. Que me ha tocado que amigos me dicen, no, es que mi policía me hizo esto y esto y esto, etcétera, etcétera. Me detuvieron, me pidieron lana y como no tenía ese momento, me acompañaron hasta mi casa por poder quitar lana. Sí, yo reitero, no estoy jugando de abogado del diablo. Sé que la policía a veces, pero hay gran por ciento de la policía es así porque también los líderes de arriba de la policía son gente muy corrupta que les piden, ¿sabes qué? Tú tienes un ejemplo a la policía de tránsito. Un conocido un día me explicó porque él es tránsito, que tienes dos sopas. Si quieres andar libre por la ciudad de Morelia en tu moto, tienes que traer, creo que 10 multas o X cantidad de dinero. Tienes esas dos sopas, tráeme tantas multas, tráeme X cantidad de dinero. O si no, pues ya vemos qué procede. Y es como de, puta, tu trabajo te lo tienes que ir peleando todos los días, güey. O sea, o traes multas o traes mordidas. Pues esta es la presión que trae el policía diario. O sea, y aparte, la otra vez me preocupé porque me tocó que en un semáforo me paro y veo a la esquina que está una camioneta que tú sabes que no la tiene cualquier fulano, una camioneta muy grande, cara, se veía cara, no vi la tipo de camioneta. Y la detiene un tránsito. Me asomé, no traía placas la camioneta, traía vidrios polarizados y dije, chalos, güey. O sea, que con mi forma de pensar, qué valor el vato del policía que detuvo la camioneta. ¿Por qué? Porque si tú vas por la calle y de repente ves a una persona que se ve malviviente o una persona que se ve que se dedica, pues, a este lado oscuro de México, que es el narcotráfico o alguna situación por el estilo, te haces güey, ni lo volteas a ver, lo ignoras. Y este vato sí lo detuvo.
Y yo dije, este güey podría llegar, y llega a la ventanilla, y me quedé viendo así, y pues por ende de que ya se puso en verde, ya no me quedé, ya no me fijé nada, pero te puedes imaginar, tú te bajas de de tu motito porque estás haciendo tu proceso de tránsito, porque no sé qué haya hecho el vato. Te bajas de tu moto con todo el bien para tratar de, pues, de preguntarle al joven que tal vez iba a exceso de velocidad, que por qué trae exceso, los vidrios polarizados están en exceso, por qué no trae placas, lo que tú quieras, lo que es tu función de trabajo, porque es tu trabajo eso, hacer ese tipo de situaciones. Y el vato sin problemas dentro de la camioneta podría matarlo. Saco mi pistola, lo mato y me voy. Porque como tú dijiste, el 90% de los casos de México no se resuelven en cuanto a asesinatos. ¿Te imaginas? Cada que tú quieres hacer bien tu trabajo, tengas el miedo a que de repente un cabrón te pueda matar. Sí, es un montón de estrés, o sea, vives bajo ese estrés. Reitero, no los justifico en su forma de actuar, en su... Que luego también la gente abusa, la gente le encanta rascarle las bolas al tigre. Están provocando, 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 provocando hasta que de repente ya responden feo. Y en el momento en que responden feo dices, es que es un abuso de autoridad, me lastimaron y me hicieron esto y esto y esto que me pasó porque un policía. Sí, pero platica también la historia de que, como tú dices, no es la forma en la cual tienes que retirar a los manifestantes, a los de que venden en la calle, un ejemplo, a los ambulantes. Sí, pero como te digo, a esa gente se le avisa. Se le avisa un montón de veces, pero les vale. Estoy de acuerdo. Debe mejorar el proceso en el cual arrestar a alguien, en el cual tener más control, pues más seguridad en el país. Yo siento que Seguridad. O sea, estamos hablando de que siempre caminas con la probabilidad de que te pueden asaltar. Y ves a la autoridad y no te inspira confianza. Y es de quién me cuido. Pues de todos, porque no sabes si hay algún maleante o alguien que quiere provocarte cierto daño y a la vez no sabes cómo va a responder la policía. O sea, si sí te va a ayudar, si no te va a ayudar, si podrá hacer algo, si va a responder a. Y entonces esta cuestión de que es una herramienta, o sea, yo lo digo así, tal cual. La policía es una herramienta para los fines de cierta gente. ¿Por qué no atacan a los manifestantes como lo hacían antes? O sea, tú dices, tú le haces, o sea, te pones y así como te pones hoy, bueno, en las manifestaciones que ha habido, tú te pones así a un policía en el 68 y es por eso importante que no se olvide, porque para que veas que, o sea, ciertos derechos con el tiempo los has ido adquiriendo. O sea, de que antes manifestarte podrías perder la vida. Ahorita exiges justicia, pero es poco probable de que por exigir tu justicia o exigir tus derechos pueda haber una represión. O sea, que eso está bien. o sea, no es de cero, pero la probabilidad ha bajado a como era hace 30 años. O sea, de que den el llamado y que haya reprimenda. Ahorita fue sensación Cancún porque en una manifestación que hubo, los policías, idiotas también, hace mucho que no pasaba, o sea, hace mucho que no pasaba algo así, de que para dispersar a los manifestantes dispararon al aire. Dispararon al aire. Y esa fue la noticia. Y sorprendió al mundo. Y que, ¿cómo? En pleno 2020 hagan ese tipo de cosas. Sí, exacto. En 2020 lo que ha pasado en manifestaciones es que, aquí en México al menos, que policías dispersaron a los manifestantes disparando al aire. La mayoría de los casos no hay una respuesta de su parte a cualquier agresión. Y es eso, o sea, ¿por qué? Porque hay un interés de por medio. Quieren mostrar que el gobierno no va a oprimir tus derechos, Tu derecho de expresión. tu derecho de expresión. Pero hay de ti que se te ocurra ganarte la vida de manera, de comerciante ilegal, porque a lo mejor ahí a lo mejor sí hay una reprimenda. Lo has visto en el centro. O sea, es irónico hasta cierto punto de que a lo mejor un día o 2 días antes hubo una manifestación que terminó encendiendo una puerta, que terminó grafiando ciertas cosas
Y 2 días después, un grupo de policías a una señora grande o ponle tú X o Y, un individuo X, lo reprimen y le rompen sus jarrones que estaba vendiendo ahí sobre la avenida. ¿Y es por qué? Porque ahí no hay un conflicto de interés, porque el gobierno no tiene problemas con reprimir a esa persona en específico, porque no representa alguna ideología o un derecho, solo es alguien que se está ganando la vida. De la forma que quieras, pero no es de manera, no es violentando a otra gente, ¿sabes? O sea, no es en el narco, no es en... Solo es alguien que alguien le hizo unos jarrones y él los está ofreciendo para recuperar su inversión. Y llegas y ves los videos de que un grupo de 5 policías le empieza a romper los jarrones. Y eso es a lo que voy. Sí, o sea, es un trabajo mal pagado. Sí es un trabajo que requiere que tengas cierta moralidad voluble, que te enfrentas a tu muerte a lo mejor todos los días de toda la vida. La cuestión, el riesgo de ese trabajo es grande. Los bomberos también corren ciertos riesgos similares, pero preferiría ir con un bombero que con un policía. Pero es que ahí te va un ejemplo. Hay una teoría que se llama la teoría del carrito. Dice que las personas que pueden vivir, por ejemplo, te hago la pregunta a ti. Si tú vas al supermercado, llevas tu carrito, ya vaciaste tu compras en el vehículo que tú llevas, ¿regresas el carrito a su lugar o lo dejas ahí, honestamente? Se va a hacer con poli Bueno, y le doy propina. se acerca un polis y le das propina. Yo honestamente soy de las personas porque tengo TOC. Tengo esta pequeña obsesión en que las cosas tienen su lugar y su cómodo, en el cual si yo traje el carrito, yo lo regreso, porque no me gustan las cosas fuera de su lugar. Si llevo el carrito a medio estacionamiento, me da ansiedad y tengo que irlo a llevar. A veces llevo carritos que ni siquiera son míos, simplemente por mi ansiedad que me da. Ujú. Puede ser que posiblemente en algún momento de mi vida se haya hecho, traigo prisa, cualquier cosa, llévelo usted y le doy lana, ¿no? Pero esta teoría también maneja que las personas que dejan su carrito ahí son la razón del por qué existe la policía y por qué existe el gobierno. Porque estás a expensas de que la demás gente haga lo que tú deberías de hacer. La gente que no necesita esto, la gente que realmente se esfuerza en llevar al control, saca el carrito y luego lo regresa a su lugar y luego ya se va. Porque eso es lo correcto, el dejar las cosas en orden. Pero esta teoría te maneja que la gente que deja el carrito es la gente que realmente, pues, espera que alguien más haga lo que a ellos les corresponde. La gran mayoría es esta parte de yo espero que el gobierno haga lo que yo considero que sea prudente para que yo esté bien. Tan claro que, por ejemplo, lo dejo así, yo soy una persona que está a favor de del presidente que está en la actualidad, López Obrador. Pero lo critico. Cuando hace declaraciones que considero que son imprudentes, cuando hace comentarios que me quedo como de, ay, carnal, siento yo que pudiste haber evitado ese comentario, lo voy a criticar. Cuando vea cosas que yo considero que no están bien, lo voy a criticar. En la actualidad, la gente se deja ir por la información que les dan. No se dan esta tarea que ya habíamos hablado previamente, como de investigar, analizar y profundizar. Y, por ejemplo, mucha gente está en contra de él simplemente porque las televisoras te manejan que está mal. También las televisoras han ayudado mucho a que todos veamos mal a la policía. Porque dicen, policías matan a un manifestante, policías. Y dices, sí existen casos como Ayotzinapa que si te quedas como, ay, o sea, cabrón, ¿no? O sea, Es que pero un ejemplo, aquí en Michoacán pasa que cada año se manifiestan los de Tiripitio. Son maestros, estudiantes para ser maestros, y son personas que cada año se manifiestan por, y hacen violencia en las entradas a Morelia, roban camiones, creman, y dices, chinga, o sea, está cabrón, güey. Y es porque la gente espera que todo esto lo tiene que controlar papá gobierno. Yo reitero, la policía es una herramienta, como tú dices, es una herramienta. Sí, cierto. Pero ¿quiénes son los que usan esta herramienta? Pues afines un tanto al gobierno. Pero el gobierno los usa para controlar. ¿Por qué? Porque realmente somos gente que somos medio animales, güey. O sea, las personas solo a veces buscan su bienestar, no importando por quién tenga que pasar.
Eh, Y eso es orilla que a el... veces la violencia se fomenta así. Tú dices, Es... dispararon al aire en el pleno 2020. Sí, no sé de qué era la manifestación, honestamente no he visto la noticia, pero te puedo jurar que para que un policía llegue al punto de que, ¿sabes qué? Voy a disparar al aire para controlar la manifestación, es de que algo pasó. No, O estaba llegando a un límite no. su paciencia de algún... Mira, vamos a dejarlo así. Te he dicho, hay policías que han aguantado que los quemen. O sea, tú has visto los videos. O sea, de que hubo una manifestación hace poco que llegaron a quemar a un policía. Y nadie, y no hubo, y hubo cero violencia de parte de la policía en ese momento. Te lo dejo así. Si hubiera un policía golpeado a un... Porque esto fue una marcha feminista, un ejemplo. Si uno de los También, policías hubiera golpeado a una feminista, Mauricio, esta marcha también fue feminista. Y a lo que voy. La policía va a aguantar si la orden es aguantar. Alguien dio la orden para que dispersaran a la gente. ¿Quién sabe? A lo mejor nunca lo sabemos. O tal vez sí. O salga la investigación de que él fue el que dio la orden. Pero es a lo que voy. O sea, alguien tuvo que dar la orden. Porque si no aguantan. Porque ni siquiera era una marcha así como tan agresiva como de otras veces. Estaban manifestando la muerte de una persona. De una mujer. O sea, pero tuvo esa... O sea, la policía reaccionó de esa forma porque alguien dio la orden, obviamente. Porque si no hubieran aguantado. De nuevo, volvemos. Es una herramienta que está al servicio de lo que es el gobierno o la gente que rige el sistema. Y eso está mal. Porque se supone que la policía debería que ser el escudo que protege al ciudadano en contra del gobierno. Por así decirlo. no en contra del gobierno. No en contra del gobierno, pero es el escudo que protege al ciudadano. Va, va. No la herramienta que se utiliza para Realmente ciertos yo fines. considero que la policía sí debe ser una herramienta. Una Yo, herramienta bien utilizada. Pero es una es herramienta. que Un cuando, escudo, güey, es una herramienta. mira, te voy a poner, un martillo es una herramienta. Un escudo es una herramienta. Ajá. Un escudo, o sea, el escudo y la pistola El martillo. y el martillo pueden llegar a matar a alguien si el que las está utilizando las utiliza mal o obra mal. Por eso no puede ser, por eso no tiene que ser una herramienta. Porque se convierte en algo de utilizado para ciertos Pues fines. es que como por ejemplo lo vimos en la película Nuevo Orden. Peliculón, por cierto. Dense la tarea Ajá. de verla. O sea, Michel Franco, mis respetos. Es muy choqueante su cine, pero es muy buena forma de manejar las cosas. Te manejan un punto que realmente la policía empieza a tener el control, o el ejército tiene el control y se pone acá en una situación bien cabrona, ¿no? Pero te Sí. va mucho el conflicto de intereses que maneja la película, de la fiesta, en la fiesta cómo se maneja mucho manejo de dinero fácil, porque pues es como te doy mordidas y vivimos tres mordidas. La cuestión es que primero, un ejemplo, tuve un problema, tuve una plática con un amigo, Jorge, saludos, que él me preguntaba, me dice, ¿qué tiene que cambiar primero? ¿Tiene que cambiar el sistema para que cambie la sociedad o la sociedad tiene que cambiar para que cambie el sistema? ¿Tú qué opinas? Yo creo que el sistema tiene que cambiar. No, tiene que cambiar la sociedad. Es que volvemos a lo mismo. No, es Es que que, el sistema está para controlar una sociedad. Pero si tu sociedad es una sociedad tranquila y organizada, el sistema se va a adaptar a tu ciudadanía tranquila y organizada. Un ejemplo claro, en Estados Unidos, la policía, como tal, se respeta. Porque también viene algo desde la sociedad. La sociedad respeta a la policía. tiene miedo también. La respeta. Sí, puede que muchas personas, un negro, por ejemplo, puede decir, ah, yo tengo miedo a la policía porque sí está cabrón, el racismo que manejan allá, pero eso es una cuestión ideología por ideología social. Pero en cuanto a las personas en general, ven a un policía y lo respetan. ¿Por qué? Porque desde chico te enseñan a respetar a la policía. Mira, te lo voy a poner así. Pero, espera, déjame terminar mi proceso, mi diálogo. Tan claro como esto, te lo había propuesto en un tema para platicar, que creo que lo podemos traer en este momento para dialogarlo. Tú puedes ser rebelde o puedes ser inadaptado. No puedes ser los dos. Si tú eres una persona que te consideras, voy a ir en contra del sistema siempre. Voy a ir siempre en contra del sistema. Va a llegar a un punto donde vas a volverte el inadaptado. Porque toda la gente va a decir, ese güey siempre da la contraria, no le hagas caso. Ese güey siempre da la contraria, no le hagas caso.
A ese güey, por ejemplo, tan sencillo. Diógenes era un rebelde, pero hasta cierto punto se volvió inadaptado. Cuando llegó, tenía un chingo de sabiduría, pero el ser tan rebelde lo volvió de cierta manera un inadaptado. Se inadaptó a la ciudad. Y puede haber personas que digan, está chido eso. Sí, pero tienes que entender que cuando funcionas en sociedad tienes que regirte a ciertas normas. Tú tienes que aprender a ser rebelde, a cuestionar el sistema, aprender a vivir en él, pero siempre tratando de salirte de tus límites. Es como cuando tú dibujas, cuando tú estás dibujando de chiquito, que hasta eso puedes aprender cuando veas a tus sobrinos o veas a una persona así. Cuando está dibujando de chiquito y es una persona que se fija, se cuida mucho los márgenes de su dibujo, te habla mucho de cómo es en su hogar, cómo se manejan las situaciones en su hogar, que realmente tiene que ser rígido. Y aquellos niños que no tienen control o que no tienen realmente como un orden, rayan como se les pega a su gana. Tienes que aprender a encontrar el preciso equilibrio entre estas dos, porque si no te vuelves un inadaptado. Al volverte un inadaptado, ya no te va a tomar en cuenta la sociedad. Y para bien o para mal, tienes que aprender a vivir en sociedad. Entonces, pues, tienes que aprender a ser rebelde. Sí, me voy a ir en contra. Por ejemplo, a mí me dijeron de chico, no estudies comunicaciones porque vas a morirte de hambre. Hasta el momento, a mis 24 años, comunicaciones me ha funcionado un montón en mi vida. Y me ha permitido progresar en mi trabajo, me ha permitido tener una estabilidad mental y emocional, me ha permitido poderme comunicar contigo, poder hacer este podcast, un ejemplo. Ya Y sin te... embargo me salí de las normas que toda la gente me decía. Fui rebelde, pero no inadaptado. Hay que aprender cómo vivir en ciertas normas, pero aprender a vivir. Aquí me puedo salir tantito. De esta línea me puedo salir, pero me voy a regresar para mantener una parte en la cual tú puedas, porque si quieres cambiar el sistema, tienes que ser hasta cierto momento parte del sistema. Mira, es tan absurdo de, de esta cuestión de que tú tienes que ser un mejor ciudadano. Y te voy a decir porque, mira, ¿qué te gusta? México contemporáneo, ya han pasado, ya vamos por la cuarta generación. Una más diferente que la otra. Todos hemos tenido los estragos sociales y un sistema hasta cierto punto similar. Los pequeños cambios que ha tenido el sistema, Ha sido por la sociedad. no, ¿Cómo no? discúlpame, Discúlpame, pero son todo por cambio que ha tenido... factores externos. No. Sí, Para que sí, todos tengamos presente no es que por... las manifestaciones tienen su derecho a ser, existió Tlatelolco. Y fue un cambio que generó la sociedad, porque la sociedad se organizó y dijo, vamos a hacer nuestra manifestación. El sistema tuvo un cambio al darse cuenta que no funcionaba el hecho Es de un, matar gente, güey. fue un factor externo. Al momento en que una nación se vuelve globalizada, hay cosas que entran en el ojo, en el ojo mundial, Público. en el ojo público. Y empieza a haber cierta presión de ciertas naciones de que, oye, lo que estás haciendo aquí no te va a dejar bien puesto ante el mundo, ¿sabes? Hemos visto países que sus comercios o su interacción con otros países se han visto afectadas por eso, porque no son capaces de progresar, por así decirlo. Con la globalización, con el desarrollo, uno conecta con demás naciones, demás países y se dan cuenta de que ciertas cosas están mal y que ciertas cosas serán penadas a nivel mundial. Ya no estás hablando de tú como país, sino que en el momento en que tú realices algún genocidio, por así decirlo, ya nomás no va a ser en tu país o se va a quedar en los libros de historia, sino que mundialmente será escuchado. Pero para que exista un genocidio, la sociedad tuvo que organizarse para trabajar así. Yo honestamente considero, y es una idea que extraigo de un podcast de Franco Escamilla, y que se me hizo una idea que dije, ¡a la madre! Güey! Estuvo muy... me cambió un panorama muy cabrón. Fidel Castro cambió el sistema, Fidel y el Che Guevara juntos cambiaron el sistema que rigía en Cuba. Ujú. Y se volvió un país totalmente independiente del mundo en general, ¿no? Pero a Fidel Castro se le fueron los humos a la cabeza, ¿no? Y empezó a exagerar lo que sucedía en Cuba. Yo siento que hasta cierto punto, en algún momento, Fidel Castro fue tan ojete con los cubanos, como queriendo golpearles y patearlos, hasta el punto en que dijera, levántense en armas, tírenme como yo tiré a Batista.
Y el pueblo cubano no lo hacía. Y hasta cierto punto los pateaba, los picaba, como hasta que en algún momento era de, ya, levántense en armas. Usted, sociedad, tiene que cambiar de nuevo el sistema de gobierno el cual los manejan. Es, Porque si usted, sociedad, no cambia, usted, es, sociedad, va a seguir sufriendo. es muy absurdo también pensar eso. O sea, No, ¿por qué absurdo? porque eso pondría a decir de que Hitler lo planeó No, no, no. el Estamos, holocausto. estamos hablando de una persona que cambió Un gobierno, pero un tipo, es, no simplemente cambió un gobierno, es el cambió poder, un tipo de sociedad. Porque la es, sociedad cambió drásticamente de lo que fue Cuba a es lo lo que que va antes. siempre se ha hablado. El poder absoluto corrompe. Tú al tener Sí, totalmente de acuerdo. el poder de una nación, te ves corrompido. Lo ha pasado en este país con Porfirio Díaz y, y lo que desembocó. O sea, Sí, sí totalmente de hubo, acuerdo. se desarrolló la revolución después de tantos años de que Porfirio Díaz El país se estuvo revolucionó. en el poder. Pero hablando de que Fidel Castro hasta cierto punto ya estaba como presionando eso, no, Era una persona que no, sí, te o corrompes sea, y pero no tal va vez con de esa una, idea, pero no no, o va sea, tal vez no te digo que lo haya fomentado como, mi plan es que, no, ni no, de una manera inconsciente, inconsciente, yo siento ni, que decía como, voy a patear al pueblo cubano para que se levanten en armas, porque tienen que ni pelear por lo que inconsciente. ustedes valen. El humano es, mira, así te lo voy a poner. La mayoría de los crímenes que pasan en el mundo en general viene o sea, yo creo que la razón número uno de que estos actos se llevaron a cabo, homicidios, violaciones, es porque la persona que los cometió creyó que podía salirse con la suya. A Sí. veces con muchas razones, porque tiene un poder político, tiene un poder, Que luego también mucha gente, este... simplemente las cosas se les salen de las manos. O sea, sí hay como ciertos accidentes de que, No tal vez pues, accidentes, pero o tal algo, vez, reacciones, pues, de que a lo mejor en una pelea y terminan matando a alguien. Sí hay esos casos. Pero estoy diciendo que muchos la mayoría, yo quiero decir, es de que son humanos que hicieron eso porque creyeron que podían salir sin ningún castigo. ¿y qué han salido? Y que y muchos han salido sin ningún castigo. Entonces, ¿te imaginas alguien como Fidel Castro con un poder, con el poder de un país? El poder absoluto corrompe y lo Sí, corrompió. Y no creo que haya sido como que buscando una respuesta de parte de los era un cubanos. ciudadano promedio hasta que logró tener este poder. Entonces, Pues sí, de cierta manera, era como yo te lo planteo, es como una teoría, güey. O sea, no te digo que así sea, pero te digo, te pones a analizarlo, posiblemente sí. Él tiró un gobierno y dijo, ok, este gobierno está siendo tirano con nosotros, yo voy a cambiar esto. Cambió y en un momento dijo, pues voy a ver qué logro puedo hacer, puedo abusar, hasta qué cierto punto puedo es abusar. Y también hasta como luego pensar dijo, que ok, puedo Maduro, seguir, puedo seguir, puedo seguir, puedo hasta seguir. cierto punto es como pensar que No, porque Maduro, Maduro no fue la persona que levantó a Venezuela. a Hugo Chávez, que fue el que dio el golpe de estado, fíjate, nuevo Pero orden, Hugo Chávez era un un militar. militar. Che Hasta cierto, Guevara y Fidel Castro no eran militares, eran eran revolucionarios. simplemente personas revolucionarias. Y es lo que te digo, una sociedad tiene que cambiar para que el sistema cambie. La sociedad tuvo que dejar de tener miedo de manifestarse para que sucediera Tlatelolco. Y por Y ejemplo, aún así, en el momento de lo de Tlatelolco, ellos sabían que era el momento para hacerlo porque iba a estar el ojo mundial aquí, por las Olimpiadas. Aprovecharon todo esto para poder manifestarse. por eso lo hicieron. Pero la sociedad perdió el miedo. La sociedad tuvo este cambio, aunque sea por factores externos si tú quieres, pero la sociedad hizo el cambio y el sistema se adaptó a este cambio. No se adaptó. Sí, tuvo que adaptarse, tuvo que entender que no puedes ir a matar gente, Lo hicieron y lo siguieron haciendo y lo siguen haciendo. pero ha reducido un montón la escala y ya no es lo mismo como Ay, hablábamos, tú sí, mismo lo acabas pero de decir hace rato, que la policía ya tiene que entender que hay cierto, no lo hagas, como pasó en la porque manifestación. es en el ojo humano. O sea, ahorita lo que pasó en Cancún llegó a, a Europa, llegó a Estados Unidos, Pero la tuvo su capacidad que ha tenido nota el mexicano de irse en manifestando grandes más, a países. veces siento que abusamos, a veces siento que usamos un método que no es el correcto, que es la violencia, pero las personas están empezando a pelear.
las personas están queriendo cambiar, ya no están siendo sumisas como eran durante la revolución, que era de sí, patrón, sí, lo que usted me diga está bien, porque usted es blanco, porque usted es un español. Se fue perdiendo esa parte porque la sociedad fue cambiando. ¿Quieres progreso? Tienes que cambiar tú como sociedad para que el progreso llegue. Pero el sistema es el que lo permite, ¿sabes? Es, Es que es una y otra. Si tú como sociedad... Está mira, claro, pasó con Donald Trump. mira, te voy a decir por qué no lo creo. Así te lo voy a manejar. El sistema ha ido, desarrollando ciertas leyes que permiten, o sea, yo vi un video hace poquito de que alguien vio un comercial, ya lo hemos platicado, creo, y que vio un comercial y en el comercial es de la Lotería Nacional y el comentarista o el que llevaba la plática, se le insinúa de manera muy agresiva a la chava que era la ganadora. Y lo que tenía que hacer era meterse a un tubo y sacar dinero y todo eso. Y él mientras se quedaba hablando con un familiar de ella, le dice, está muy guapa, claro, era su sobrina, le dice, está muy guapa su sobrina, ¿eh? ¿Tiene novio? Y no, dice, ¿cuántos años tiene? Dice, 16 años. 16 años. Y, y ya tiene novio. Dice, ya está casada. El vato dice, no, sí hemos cambiado mucho en todos estos años. Estaba hablando de un video del 96 por ahí. O sea, no hemos cambiado mucho. ¿Por qué? Porque sí, se crearon leyes que ya no permite que a ninguna menor de 18 años se case. Pero aún así, ¿cuántos, cuántas chavitas, cuántos chavos no se van de su casa y se casan? Pero No ¿cuántas? se casan porque no se pueden casar, pero se salen de sus casas y se van con el novio o se embarazan o todo ¿Pero eso. has investigado cuánto es el avance que hemos tenido en escolaridad en México? Del 90 a la actualidad, el Por, 2020. por necesidad. Ha avanzado. Por Obviamente necesidad. O México es un país sea, rezagado por 30, 40 años de otros países primer por mundo, necesidad. pero O sea, estás hablando de que cuando la necesidad... mis abuelitos eran jóvenes, sí, o sea, era poco accesible el estudio. No es tan accesible como en ese entonces. Pero las oportunidades de vida, de una mejor vida, eran más latentes. Ahorita tú necesitas prepararte aún mucho más, o sea, tener una La necesidad te hace carrera, tener moverte, título, pero, pero no es, no, o pero ha sea, avanzado. Dude, varios de mis tíos tuvieron la oportunidad de estudiar bien, pero no quisieron. No quisieron. porque no tenían la necesidad. No quisieron. A lo mejor, sí, o sea, Y tú los sí, ves ahora y tú dices, realmente no tenían la necesidad. Tú analízalo y dime, realmente mis tíos no tenían la necesidad de estudiar. o sea, porque, o sea, lo que yo digo, o sea, en su momento, cuando tuvieron la oportunidad de estudiar, no había necesidad. Ahora vamos a otra cuestión. Tú no quieres hijos, yo sí quiero hijos. Tú no quieres hijos, ¿por qué no quieres hijos? Pues porque no está ya este, la calidad de vida, o sea, ya es meternos en muchos factores, Pero, pero por X o Y yo digo, ¿por qué hijos? O sea, ya no siento que es mi prioridad, por así y decirlo. eso está bien. Está bien plantearte esta pregunta en tu Pero es a lo cabeza. que vamos. Antes los papás tenían hijos porque podían. Ajá, exacto. Y ahorita ya no. Ahorita es que es eso. Es Tú me que estás dando una razón bien importante. La gente está cambiando, evolucionando en su forma por la de, ne- de por definir nes- las cosas. Tú no quieres porque dices, quiero un futuro mejor para mí. Quiero una tranquilidad para mí de que yo pueda comprarme si se me antoja algo. Y si tengo un hijo, no puedo hacerlo. es a lo que voy. La necesidad y la facilidad. Sí, mis tíos no se prepararon en su momento porque no lo veían como latente un cambio. O sea, en el momento en que ellos estaban estudiando, la necesidad de estudiar no era tan indispensable. Podían vivir bien hasta mi papá. Mi papá que estudió una carrera vivía mucho mejor. Pero, No, mu- no, tú parece que no platicabas con él. Él te platicaba que vivía en un departamento de 2x2 todos sus hermanos pero, juntos y él tuvo él quiso. por eso, entiende. No estoy diciendo que se la vivía mejor, sino Tú que acabas de decir que vivía mejor. lo que estoy diciendo es que cuando terminó de estudiar, le empezó a ir mejor y pues sí, en ese tiempo
había más facilidades, o sea, había más accesibilidad, había mejor rentabilidad en cuanto rentabilidad Pues inmobiliaria. había menos per cápita en México, güey. O sea, eso es lógica. Había mucho menos per cápita Y en la México porque economía, simplemente nos costó un trabajo recuperarnos de lo que fue la revolución en México porque se murió una gran población en México no, o sea, después de la exacto, revolución. Pero había es un periodo en poca el cual... gente, entonces, por lo que quieras, este, había más facilidades para que tú encuentres un trabajo y de ese trabajo, aunque sea en lo que quisieras, en el sector que quisieras, obrero, campesino, todo eso, te da la facilidad para adquirir cosas. Mi papá estudiando y todo eso y siendo ahorrativo, tuvo 2 casas, se Pero hizo de 2 casas, hablamos de otra cosa que es, por ejemplo, una pero, globalización te permite entender pero los mi, mejores estados de vida que puedes tener, lo cual ayuda a que tú tomes mejor tus decisiones, a que tú plantees, tú te estudiaste una carrera porque dijiste, si estudio una carrera tengo una posibilidad de que tal vez me vaya mejor, mejor. Y ni siquiera eso hoy en día es comprobable. O sea, ni siquiera con una te aseguras. pero Antes, créeme que menos con una secundaria nada no, más. hace 30 años, y lo comprobamos con mi papá, teniendo una carrera, tenías mucho más facilidad de llevar. Hoy en día eso ya no se te asegura. Pues globalización, men. Y es a lo que voy, la necesidad, dice, si ni teniendo carrera, puedo encontrar una estabilidad económica como la tenían mis papás o mis abuelos teniendo la primaria o la secundaria, es eso, o sea, ¿Qué? que la misma necesidad necesitas que especializarte más. Y Dice, eso está si con bien. la carrera no me alcanza para la estabilidad, Y eso necesito es estudiar correcto. esto y necesito... Si tú, créeme, que tampoco es como tanto la necesidad, güey. Conozco un chingo de primos, un chingo de conocidos o amigos, no amigos no, pero conocidos sí, que tienen 15 años, 16 años y ya tienen un hijo y se la viven contentos con que les haga para sus cheves el fin de semana, con que les haga con su No, no tranquilidad tiene de la pagar. necesidad, a lo mejor No, porque... no manches, ¿cómo a los 16 años y ya con una chava embarazada no vas a tener la necesidad? Tienen la necesidad. O no se Cuestión, la crean. es una cuestión de O sea, mentalidad. no, La no. mentalidad en México sí ha Es... cambiado. La mentalidad en Pero México en los últimos 30 años, en los últimos 10 años ha cambiado. Ya no simplemente te falta necesitas una carrera, tú dices la necesidad, pero también es un cambio de mentalidad. Aún que ha cambiado tanto el tiempo, hay ahí mucha va gente que la vive pregunta. de Si tú con comodidad de tuvieras, tener. a lo mejor por lo que has vivido, o sea, por el mundo en el que vives, dices, me quiero preparar, quiero para cierta estabilidad económica. Este, la verdad, ni tú ni yo, ahorita como estamos, podemos decir que tenemos una estabilidad económica. La estamos buscando, la estamos peleando, la estamos queriendo conseguir. A nuestra manera, con nuestras dificultades, cada uno peleando por diferentes formas, pero la estabilidad económica, la calidad de vida que en otros países ves, o la calidad de vida que ves en cierto grupo aquí en el país, que tanto añoras, es a lo que quieres aspirar. ¿Mm? Sí, hay mucha gente que con que tenga para las cheves o ya se encierra en su pequeño, en su mundito y con lo que gana y con lo que adquiere, pues ya puede vivir bien en su mentalidad, porque ya es cerrarse. Entonces la mentalidad sí está cambiando. Sí y no, No, como así, no. pues O sea, porque hay ese tipo, ciertos sí, grupos pero en gran mayoría, el índice de estudiantes universitarios ha aumentado en 20 años, me. por la necesidad, Sí, pues, pero es un cambio de mentalidad. La necesidad ha existido siempre. La necesidad de sí, comer, la necesidad de superarte siempre ha existido. Pero también, un ejemplo ahorita, la gente ya se plantea tener hijos. Antes no se planteaban eso. pues no, Y es un porque tema que ya se trae a la mesa, lo cual es bueno. ¿Por cuál? Porque permite como analizar realmente, por porque los es, que... para mí es importantísimo y creo que es necesario y creo que es elemental en tu vida plantearte, ¿quiero hijos o no quiero hijos? Porque un buen papá o una buena mamá va a hacer un cambio totalmente drástico para bien o para mal en sus hijos. Entonces, que, un ejemplo, para mí, que tú tengas el valor de decir, yo no quiero hijos, es bueno. Mucha gente te va a decir, no está mal, que tú tienes tu deber como persona de traer hijos, Sí, pero yo es... estoy a favor de que te plantees la pregunta, cosa que antes no se planteaba. Eso quiere decir que la mentalidad ha evolucionado. mm, Porque Pues antes obviamente, simplemente tú tenías hijos y decías, los que Dios me dé. Y es como, espérate, ¿cómo que los que Dios te dé?
Mira, es a lo que volvemos. Eso es un cambio generacional que se ha planteado por las necesidades del nuevo Y mundo. O la, sea, por los lo que cambios está, generacionales vienen con un cambio de sociedad, lo cual ha permitido que también el sistema vaya cambiando. el sistema en verdad ha cambiado. Sí ha cambiado Sí, a pasos pequeños, pero ha cambiado. más que, de nuevo, volviendo por necesidad, Si tú quieres por por necesidad presión, poner, pues si tú quieres sentirte bien con por... el hecho de decir que por necesidad está bien, pero esta necesidad te la ha generado la sociedad. Tú quieres una mejor estabilidad de vida porque tú ves personas que están mejor que tú y eso es bueno, te exige a ti. Yo tengo primas que tienen 3 hijos, viven con sus papás y su vato vive ahí y son felices. Y yo me quedo como, ¿es neta? ¿Ese es tu sentido de felicidad? Por lo Y mismo, porque tú ves porque más allá. no es de que uno vea más allá o uno vea menos acá, es que se genera cierta necesidad, ¿sabes? ¿Tú crees que esta prima de 3 hijos a sus 24 años no Porque tiene no se, necesidad? o sea, porque no se la han generado. La tiene, Y solo que le es más cómodo no es eso. crítica, no es crítica, o sea, no tiene esa necesidad porque no se la han generado, o sea, no ha tenido así como, no ha, es, lo vemos, o sea, sí, o sea, hay más profesionistas, pero ¿por qué hay tanta gente que aún sigue viviendo con sus papás siendo ya profesionistas? Porque se viene otra cuestión bien importante. La gente no se pregunta realmente qué me gusta. Tú vas con un proceso Ah, porque es sí, lo que tú es a lo que vamos. obviamente en No ha este cambiado la mentalidad, simplemente te estás se preparando. ha cambiado. No más que antes estábamos muy atrasados. Que Es, tú aprendas de gatear a caminar no quiere decir que no cambiaste, pero es un cambio. eh, Es un proceso, todavía estamos en pañales, men. Nos falta un montón por avanzar como sociedad, sobre todo en este país. Pero de qué ha avanzado, permíteme, pero ha avanzado. Y la cuestión es de que tú se ha dices, adaptado al cambio que se ha ha cambiado, generado. ha cambiado. Pues porque el mundo ha cambiado. Lo que se vivía hace 50 años no es lo mismo que se está viviendo ahorita. Pues ¿Estás de sí, acuerdo? O sea, exactamente. la forma de comunicarse, los medios de productividad, la necesidad de la gente no es la misma que hace 50 años. Y eso está bien. O por ende, pues, o sea, Y eso también orilla que el sistema se vaya adaptando a nuevas situaciones. el sistema cambió, por eso la sociedad No, cambió. la sociedad Si el cambió. sistema se hubiera Mira, un ejemplo mantenido, tan sencillo. Las huelgas de los obreros en la Francia, que generó la revolución industrial. Fue la sociedad obrera la que se organizó para que tuvieran sus derechos como obreros y eso obligó al sistema a cambiar. Si seguimos haciendo que el cambio esté en en el sistema, nunca vamos a progresar porque es lo que quiere que pensemos. Quiere que todos queremos decir o echarle la culpa a alguien más. A tu sistema tienes que cambiar para que yo cambie. Tu sistema tienes que ser mejor para que yo sea un mejor ciudadano. Tu sistema tienes que ser no corrupto para que yo no sea corrupto. No, cabrón. no, Tú no está seas bien, corrupto. no, estoy en contra. Porque es hablar de que tú siendo buen ciudadano vas a ser, que el sistema cambie. Sí, si tú pagas tus impuestos, si tú eres una persona responsable, si tú sales y barras la basura de tu calle, si tú siempre separas tu basura, si tú ya estás haciendo tu chamba, güey. No quiere decir que de aquí a mañana va a cambiar el mundo y ya Pues todo va a estar mejor. es como un cambio abrupto. Pero es un Es, un paso, ca- pero es créeme como, que el cambio que o sea, tú es como haces, si todas los 10 millones de ciudadanos en México del día de la mañana, dijeran, hey, voy a ser un buen ciudadano. no, pero no del día, es que es la situación que te digo, no del día a la mañana. Un ejemplo tan claro. Tú y yo fuimos creados por una persona de bien, por dos personas de bien, mi mamá y mi papá. Personas transparentes, personas que trataban de hacer las cosas siempre bien, que fueron buenos ciudadanos, que cumplieron con pagar sus impuestos, que jamás tuvimos tú y yo miedo de que dijeran, no, va a venir el SAT porque nos va a coger porque realmente no pagamos impuestos. No, cumplían sus impuestos. A veces podían que no tuvieran ciertas cosas, tal vez no podíamos para tener ciertos lujos, pero teníamos nuestras cosas en orden. Mi papá tenía su contadora que siempre tuviera todo en orden. Nunca buscó saltarse nada. En su trabajo siempre fue una persona honorable y respetable porque nunca se robó ni un peso. Eso afectó a ti y a mí porque tú y yo ya somos dos ciudadanos que mantenemos este mismo estándar.
Porque vimos que es una buena forma de vivir bien. Tal vez no tengamos mucho, pero sé que todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo nos lo hemos ganado con legalidad. Y jamás hemos salido chueco a ello. Y sé que si tú en algún momento tú decides tener hijos, tus hijos van a seguir ese mismo ejemplo. Y yo voy a Ahí tener ya con... vamos a repoblar nada más nosotros dos la tierra porque somos Pero, buenos pero ciudadanos. es, Es es, que es un ejemplo. es un Por ejemplo algo de vas que iniciando. Si tú quieres cambiar el mundo, cambia tú. no, Es que no no puedes. puedes decir, cambien todos ustedes para que yo cambie. No mames, eso es una mentalidad Es muy que, mediocre, güey. te estoy hablando de que no puedes cambiar a 10 millones. Pero tú sí puedes cambiar tú. Es que es a lo que me refiero. Es, No vas a controlar los no, factores no, externos, vas a controlar tu factor interno. Que pues si yo tú puedo ser cambias un chico de bien, y ya o estás sea, haciendo tu puedo chamba, vivir 80 años y ser un buen ciudadano y ya estás haciendo tu y chamba. pagar mis multas y pagar mis impuestos y pagar todo, no caer en corrupción, ni siquiera del lado privado ni del gubernamental, no vivir de sindicatos, no vivir de todas estas cuestiones que dañan al país. Y ya estás haciendo tu chamba, güey. Y no voy a ver un cambio en mis 80 Tú no, pero años. tal vez tus nietos sí. Es muy, ¿cómo decirlo? Es que no puedes echar la responsabilidad al sistema para que tú seas un Lo buen puedes, ciudadano. no, sí, porque lo puedo cuestionar. Lo puedes cuestionar. Lo Tú puedo puedes cuestionar lo cuestionar. que quieres al gobierno. Hay más posibilidad de que yo cuestionándolo te sirva alguna Un respuesta ejemplo tan claro. que yo siendo La buen mentalidad que tú me ciudadano. estás mostrando que tienes es esas personas que venden su voto, güey. No, o sea, Sí, porque ellos dicen, ahora ya ellos ya harán vendo, el cambio. y ahora ya vendo mis votos. Yo estoy consciente Esa es una de que mentalidad que me muestras. no puedes culpar al gobierno de todo el mal de México. Porque tú, como ciudadano, como Porque sociedad, tienes porque que son cambiar para que partes el de... gobierno mexicano. No, ajá, porque decía, el gobierno es una parte fundamental de este sistema en el que vivimos, pero no es el absoluto. O sea, vivimos en una democracia y nosotros también tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero yo como ciudadano no puedo hacer el cambio portándome como buen ciudadano. Sí, porque ahí inicia. Tengo que, para eso yo elijo representantes. Pero es que sí, pues. Pero para que en algún momento estos representantes. Entonces, Un ejemplo tan claro. Si todos dejáramos de dar mordida, si todos, güey, todos, lo que estoy diciendo la palabra todos los mexicanos, dejáramos de dar mordida, dejan de pedir mordida, güey. Así de sencillo. es, Pero es un es, cambio de mentalidad. es Tenemos que que cambiar nuestra es como mentalidad. pensar que legalizando la marihuana se va a acabar el narco. Hasta cierto punto, sí. No, el crimen organizado va a buscar Ah, la eso es otra otra cosa. forma de ser rentable. Eh, Y es, no van o sea, la pero un marihuana. ejemplo, si todos nuestros ciudadanos tuvieran una buena educación, accesibilidad a ella y tuvieran buena preparación y que les apoyaran para tener un momento un progreso en un trabajo bien, si todos los mexicanos tuvieran eso, Ya estás hablando de muchos factores que intervienen en el sistema. pero también es la necesidad, la mental, es que tiene que cambiar nuestra mentalidad, Mm, güey. Si, no, si yo dijera a mi edad, las personas que están a mi alrededor, gran mayoría, no se pusieron a analizar el tener hijos, el tener una carrera. Un ejemplo tan claro. Tuve una sobrina que mi mamá le dijo, vente a vivir a la casa, termina tu preparatoria, estudia una carrera, aquí te apoyamos, no pagas renta. ¿Sabes qué dijo? No, porque no me gustan las matemáticas. ¿Tú puedes creer esa respuesta? Es un cambio de mentalidad. Tristemente en México es un país donde el 60% de población es pobre, güey. y, ca- y Y el cam- otro 20% no es como que ya no somos pobres, sino somos clase media. Que ahí nos clase involucramos media. nosotros. Es, es, no puedes ir cambiando la mentalidad de la gente. No, cambia la tuya. Tú hazte responsabilidad. Y, y Es que tam- es lo que tú estás tratando de decirme. Para que el sistema cambie, tienes que cambiar la mentalidad de ellos. No, cambia la tuya. Tú preocúpate por ti, tú trabaja por ti, enfócate en tu familia, enfócate en tu núcleo y vas a ir y cambiando. este barco se va a hundir, No se va a o si hundir. nosotros adentro. No, Sí, porque porque te has hundido. El ejemplo que tiene mi papá, te ha hecho, y mi papá nos lo dijo, y nos lo dijo muy claro, y nos lo dijo fuerte y claro, dijo, lo peor que yo les he hecho a ustedes es ser personas morales. Porque la vida les va a costar más trabajo por ser morales. Porque van a poner la moralidad en el bienestar, más que nada.
La gente que no tiene moralidad vive la vida y les vale verga y paga multa, paga mordidas y da dinero para que les den el trabajo y hace esto y aquello para lograr progresar y todo lo que tú quieras. Y va a progresar más rápido. Pero yo voy a ir lento. Voy a tardarme lo que me tenga que tardar. Y así Pero como cambiará la sociedad o el sistema de... no, es que tal vez no lo vea yo. Pero tal vez mis hijos vean a sus nietos con una vida mejor. Mm, Es un proceso, es que no es un proceso de 10. Güey, tenemos un retraso de 30 años, güey. 30 años aproximadamente. Y te lo dejo tan claro, mi papá era una persona estudiada, güey. Mi papá era una persona estudiada. Pero iba fumando por la calle en México y tiraba su bachilla de cigarro al suelo. Íbamos a Estados Unidos, apenas cruzaban la frontera, iba cruzando, iba fumando y no tiraba su cigarro. No tiraba su ¿Y de cigarro. quién es? ¿De la sociedad o del De la sistema? sociedad. Porque la No, porque... sociedad, porque la primera persona que te va a hacer que tú respetes eso, es el que te va a decir, hey, recoge eso. No, En Estados Unidos sí pasa, y aquí, nos pasó varias veces, que íbamos con mi papá y la gente le decía, recoge tu basura. eh, aquí en México hay un chingo de gente que te dice, hey, recoge tu basura, hey, recoge tu Y basura. ahí Y estás tú haciendo tu no vas trabajo. a... Y ahí estás haciendo tu trabajo. Esta La gente que raz... se organiza y dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar aquel pantano que está todo sucio y lo ordena. Créeme que sí, sí genera, güey. Sí, hay un impacto ahí. No, es que lo que voy. Lo que hacía mi papá era porque allá y podían adquirir una multa por tirar basura en la calle, aunque sea Porque una la bachucha. sociedad te lo ordena, güey. Sí, Mm, la sociedad te ordena que no, tú tengas tú te te adaptas adaptas a la sociedad en a donde las estás. leyes, a Porque donde en estás. cuanto él tiraba una basura, créeme que cualquier Sí, persona y le decirle veían a un peor. policía, oye, ¿puedes Y decirle que porque levante su la basura? veía, por ejemplo, en Estados Unidos también, si te cruzas la calle por medio, en vez de la cruce peatonal, te van a empezar a ver feo. Y ahí tú, A lo mejor no vas a adquirir una multa, pero pero, ya como se hizo, y ahí tú me estás dando pie. no, Como la gente te ve no, feo, tú dices, ok, ya me voy a cruzar por donde es. pero no es porque la sociedad esté más avanzada. Si fuera ¿Qué? así, no, porque si fuera así, no habría tantos tiroteos en Estados Ah, Unidos. no, hay temas, pero Ay, dime, pero por ejemplo, el índice per cápita de de los Estados Unidos en estudiar la universidad es mucho más amplio que el mexicano. y ya por eso, pero sigue habiendo tiroteos, Sí, porque hay factores que también, o sea, no mames, güey, o sea, es el mayor consumo de drogas en el mundo es Estados Unidos. sí, Pero no, eso no quiere decir que no es una sociedad avanzada. No me puedes decir que México, Estados Unidos no es un primer mundo. La mentalidad, carnal, tan ¿qué claro que clase de un ejemplo, primer? tú ves, y te lo hago con un ejemplo Mira, bien claro. Un partido, México, Estados Unidos, minuto 89. El estadounidense va perdiendo. Su mentalidad, como sociedad, se muestran que en cada pelota se van a ir a partir la madre. no, estás Sí, porque es. idealizando al No, primer no. mundo. Y te voy a No es decir, idealizar el primer mundo, es idealizar su mentalidad, güey. Los pues todos alemanes, tienen... los alemanes son una sociedad, son muy fríos como sociedad, pero es una sociedad muy progresista, güey. Siempre va un paso adelante. Siempre va adelante en A ver, muchas. termino mi punto. Sí, o sea, te pueden multar por tirar basura, te pueden multar por cruzar la calle y aún así es el país con más tiroteos. Porque el sistema lo ha permitido. ¿Por qué? Porque las leyes no regulan las armas. Tienes, por ejemplo, lo han manejado en un stand-up que vimos, Jane Jeffries. ¿Sí? Lo hemos visto y hemos dicho, Explica el ejemplo de bueno, Jim Jeffries para que quede es mejor. un australiano que vive en Estados Unidos y habla sobre el control de armas en Estados Unidos. Él viene de Australia y lo que dice es de que allá en Australia vivían como en Estados Unidos de que cualquiera podía Portar. portar un arma sin problemas, las puedes conseguir fácilmente. Pero hubo un tiroteo. Entonces, el gobierno, el que se encarga de regular el sistema donde viven, creó leyes y dijo, a la mierda, se prohíben las armas de hoy en día. Nadie puede tener armas. Se acaban los tiroteos. El sistema lo reguló y por ende bajaron los tiroteos en Estados Unidos. La Pero, sociedad se adaptó y ahora vas a Australia y sacas un arma y vas a ser mal visto. ¿Por qué? Porque por ley está prohibido. ¿tú crees que en Estados Unidos no se quiere regular las armas? Pero, Pero gran parte de la población no quiere que se hay, regulen las armas. pero hay gran parte de intereses que Entonces, están de por es medio. cuestión de intereses, exactamente. En Es Australia no cuestión... vieron interés de decir, ¿por La, qué queremos nosotros? Porque nosotros exportamos armas, ¿para qué queremos armas? Ah, lancemos las armas. la política es siempre conflicto de intereses.
hay intereses de por medio y tú vas a ver por La los que te política sirve benefician para más. saber manejar disyuntivas de la vida diaria. Eso es la política. Aprender a controlar disyuntivas de la vida diaria. Que en esas disyuntivas haya conflicto de intereses, sí. Pero la política es para aprender a manejar estas Mira, disyuntivas es de que que hago esto, va a afectar esto, tú hago esto y va a afectar romantizas esto. el concepto. Pero yo te estoy hablando de que hay unos intereses que quieren Sí. resguardar ciertas pues, organizaciones de Estados Unidos al dejar, por no perder votos, porque hay varias empresas que viven de ello, por ciertos factores, muchos En factores. Estados Unidos no regularizan las armas porque ellos sienten que tienen la libertad de portar una. Y que si Ujú. le quitas esto, pierden su libertad. Muchos que son votos. O Y sea, no son votos, sí, son votos. si tú cambias, si tú aprendes a cambiar la Es un ideología, gran parte de la sí población pues, pero que allá no se maneja es, por votos, güey. pero pues Allá no es de la cantidad de votos. es por estados, ya sabemos Y la cómo, denominación, pero me pero refiero pues al punto cualquier, al que voy, es de que ellos no quieren cambiar como sociedad, no van a cambiar el sistema, porque ellos como sociedad no quieren cambiar. Sin embargo, en Australia quisieron cambiar como sociedad, cambiaron. mira, si no quisieran, o sea, eso es lo que voy. Ellos no ven como un problema los tiroteos, güey. Ese es el detalle principal. ¿Tú En cómo Estados... sabes? No vivimos Porque en no Estados Unidos. regula, no Es regula como si eso. dijeras que en Japón no es un problema el suicidio. O sea, tú de antemano sabes que también Japón es el primer mundo, pero su sistema, hasta cierto punto, no sabe o no ha querido ver por esta cuestión de los suicidios. Y va a decir, es que no quieren evitar los suicidios. Porque realmente no les importa. Pues porque no hay un Porque interés de es que por la medio. cuestión, te va una O cita, sea, se pierden son ciertas cuestiones cosas. sociales. Los japoneses son personas muy frías, les vale madres la persona de al lado. Es que Se protegen ciertos valores, ciertos factores es que que lo que tú benefician tienes que como entender esto, nación. la sociedad, cada sociedad es diferente Ujú. y eso afecta en su forma de llevar su vida diaria. El japonés le vale madre los suicidios mientras no me afecta a mí. Así funciona el japonés. Ay, aquí también así afecta, así No, aquí, funciona. no mames, que de repente peleamos por cosas que me quedo como de, ay, qué pedo, ¿por qué estamos peleando por eso? Porque ha habido comunidades que pelean por el hecho de que el narco no se vaya de ahí porque hay dinero, porque el narco lo trae. Y dices, ah, pero ven el bien común de ellos como ciudadanía. ¿Quieres cambiar el sistema? Cambia tú como sociedad. No te garantiza un cambio automático, pero es la única forma en que cambia el sistema, güey. Porque el sistema es un reflejo de su sociedad. Donde tú quieras que lo busques, güey, así es. El sistema te muestra cómo es la sociedad. Si tú quieres que en algún momento haya un progreso, tú tienes que progresar. Tal vez tú no veas el progreso en general como todos, pero tú sembraste la semilla para que, un ejemplo, tus hijos tengan esta semilla, para que tus nietos tengan esta semilla, para que eso se vaya transmitiendo, güey. De mi papá salieron dos, güey. Tal vez de ti Aquí vas a salgan, tal, uno, nada más, el tuyo, porque ya la y sociedad, eso es bueno, porque bueno, el sistema tú o ya te planteaste no tener un... Por ejemplo, tú no el, quieres hijos, y si tú tuvieras un hijo, si no lo hubieras planeado y hubieras tenido un hijo, serías una persona inconforme y es, molesta con la vida hasta cierto punto, porque tú nunca quisiste un hijo. es, Y tú ya como te planteaste esta pregunta, tú ya eres un mejor ciudadano en ese aspecto, porque te planteaste una pregunta al cual no te trae tener hijos que te hagan ser infeliz. Porque si eres infeliz, sí se ve, güey. Sí se muestran las personas que son infelices. Se ve que son infelices en su trabajo, se ve que son infelices en sus vidas diarias, se ve que... Y esto afecta en general, porque son personas que empiezan a repartir odio y basura a todos los demás, porque son infelices con ellos mismos. la Entonces, frustración. Hoy en día se maneja mucho la frustración. exactamente, y es lo que te digo, cuando tú ya te planteaste esta pregunta y como tú ya dijiste, yo no quiero tener hijos, por ende Pero ya te permiten ser un mejor ciudadano. Y si tal vez por esta razón y de que... ya es como pensar, es lo que te digo, es algo muy romántico, es muy romántico pensar de que cambiando uno, todo va a ir cambiando Pero es que gradualmente. no puedes esperar que todos los demás hagan las Es cosas que que es corresponde porque hacer. bueno, es hablar, por ejemplo mi papá fue un buen ciudadano durante 60 años y gradualmente fueron cambiando, no, el sistema fue cambiando por la necesidad que se presentaba. Si tú quieres poner necesidad, si O el quieres, si eso conflicto, te genera paz en tu cabeza, ponle por necesidad. Pero el sistema cambió. gradualmente. Pero cambió.
Y mi papá, bueno, buena persona Y durante no 60 fue, años y siempre tuvo y un no fue, trabajo y siempre tuvo un lugar donde lo recibieran bien y y siempre tuvo no, un progreso en ciertas y personas. no fue porque mi papá fue buen ciudadano. No, pero sí fue porque 100 Fue, mexicanos decidieron ser buenos ciudadanos. no fue porque 100 mexicanos decidimos ser buen ciudadano. Es simplemente porque se van trayendo ciertas cosas a la mesa, como sea. Cuando los traes a la mesa es porque está cambiando tu mentalidad. Cuando cambia tu mentalidad es cuando ya puedes traer temas a la mesa. Tan claro como tú y yo podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de drogas, podemos hablar de política y no hay tabús. Antes, tú para que un niño hablara, no, no, tú no sabes, tú eres un niño. Ya se cambió eso, ya te permite opinar. Obviamente hay que aprender a enseñar a opinar, que eso ya es una tarea muy diferente. Pero ya se les permite opinar a las personas. Nosotros en nuestra casa tuvimos un tema de hablar de la sexualidad sin ningún problema, güey, lo cual nos permitió que yo a mis 24 y todos los 28 años no la haya escalado. Sexualidad, Se habló de la sexualidad, se buscó. se habló, güey. Créeme, conozco lugares donde jamás se habló. Pues ya es dependiendo de la familia. Pues sí, pendejo, es lo Pero, que me trato de decir. Como mi papá fue una persona diferente en su forma de llevar la vida, afectó en la familia. Y por ende, como yo afecto en la familia, esas personas empiezan a expandir este tema. Yo hablo mucho con los sobrinos de mi novia. No simplemente, no digo que les cambio la vida, pero sí les muestro una forma diferente de entender el mundo. es, Y simplemente que digan ellos, ah, puta, pues este güey tiene 24 años, no es una mala persona, tiene una vida más o menos, a esto, a ser como mis tíos, a ser como mis amigos, o a ser como mis conocidos, que son personas que te quedas como de puta, güey. Mejor prefiero este camino, que pues, ya es una opción. Tener la opción ya es diferente. Nosotros tuvimos la opción con mi por ejemplo, papá. pues Guillo, porque, Tú pues, plantéatelo así de claro. ¿Cuántos de tus amigos, sus papás eran profesionistas? es complicado. No, Pues, más, no. no, Respóndeme esta pregunta. porque, ¿Cuántos de los amigos de tus papás eran profesionistas? porque ninguno tuvo a sus papás en primera. Tuvieron papás ausentes. Desde ahí ya tienes un punto extra tú, güey. Tú ya tuviste dos papás. Luego, yo me hice esta pregunta en la preparatoria y lo pregunté y me dije, verga, güey, gran parte de todos los amigos durante toda mi vida, sus Pero papás no son profesionistas. es a lo que vamos. O sea, una cuestión es de que. Tan claro como esto, mi papá decidió casarse con mi mamá porque mi mamá ¿Y ya era una eso qué profesionista. tiene que ver con Tiene que eso? mucho que ver porque es el ejemplo con el cual te riges, güey. Si tus papás te ganan por 18 años, o sea, tu papá te tuvo a los 18 años, y es un güey que tiene un trabajo bien X, que se la pibe en la peda, que no le importa otra cosa más que eso, tú vives con ese ejemplo. Y hay de dos sopas, o odias ese ejemplo o tratas de superarte. Más bien, o tratas de superarte porque odias ese ejemplo, o vives ese mismo ejemplo. Porque todos somos patrones repetitivos, hasta cierto punto. Podemos examinar algunos, pero la gran parte son patrones repetitivos. Simplemente con mi papá se casaba con una mujer que es profesionista, ya nos plantea a nosotros casarnos con alguien que sean profesionistas. Porque quiero pensar, hasta en algún momento tú planteaste que dijiste, mi novia es una persona profesionista. Es- Yo en lo personal sí. Yo le di un gran peso a que mi novia es una nutrióloga, güey. Porque eso, ¿Y eso qué tiene que ver con toda la cuestión del sistema? porque tú vas cambiando el sistema, güey. Cuando tú ya son dos personas que están preparadas, le vas a educar este ejemplo a tus hijos. Tus hijos van a crecer con este ejemplo. Tú como persona considero que tienes ya como mente decir, tengo que tener una mejor vida que la que tuvo mi papá. Pero si la vara está aquí, simplemente con que mantenga a mis hijos, esa es tu vara, pues con que superas ese ya estás bien. Pero si es un ejemplo de que mi papá tuvo dos casas, tuvo un trabajo estable, nunca nos faltó nada, nos dio para viajar, conocimos Estados Unidos, todo esto, entonces tu vara ya es más alta, güey. Y eso te exige a ti ser mejor ciudadano, lo cual permite un progreso. Y tú, como ciudadano, vas cambiando un pedazo a la sociedad, porque tú eres parte de esta sociedad. Y tal vez a ti no te toque verlo, pero si vas creando esta buena idea de cómo presentarte preguntas, presentarte cuestiones específicas como esas, del querer hijos, de qué quiero estudiar, de hacia dónde voy, cuando vas haciendo ese tipo de preguntas como sociedad, vas progresando, güey. Cuando simplemente estás viviendo por ir vivir, eso te mantiene en un Es retraso. que es algo que también se tiene que tratar. O sea, no toda la vida, no todo el mundo
puede ser un mundo de profesionistas. No todo el mundo puede ser una persona que aspira a ciertas cosas. Todos somos diferentes. Pero lo que el gobierno o el sistema en el que vive, lo que tiene que regirlo es la calidad que le da a sus ciudadanos. O sea, tú puedes vivir, o sea, la situación es que tú puedes trabajar como obrero, pero tu trabajo como obrero fundamental para la economía de este país, porque al fin y al cabo se necesitan obreros, se necesitan ciertas profesiones, porque pues, obviamente somos un país que necesita agricultores, que se necesita cierta gente que se dedique a trabajar en maquiladoras y todo eso, pues. Pero el sistema lo que te tiene que regir es dar una calidad de vida. Yo no te lo niego eso. La cuestión es La que calidad, o sea, no de la noche a la mañana siendo todos profesionistas es que no es ser, es que la o cuestión es buscando eso sí. un panorama mayor, ya se va a arreglar el sistema. Sí, el Y el sistema va. sistema va a decir, ah, no, vamos a hacer más cosas. Si tú tienes un pueblo ignorante, es más fácil de gobernar. Pues sí, y es a lo que Pero voy. si tu El sistema ciudadanía, está corrompido a tal grado de que te castiga por cuestión. O sea, tú estás haciendo un trabajo que es fundamental. ¿Te imaginas si una empresa maquiladora, sus 100,000 empleados, dijeran, ya no voy a trabajar porque los sueldos son muy bajos? Y así duran un ¿sabes mes cómo huelgan en Japón? trabajando más, sobreproduciendo. Y eso genera que So- la oferta sea más barata, güey. Eso es una forma inteligente de ah, protestar. ah, es una forma diferente. Inteligente. Diferente. Inteligente. Diferente. No. ¿Tú crees que funcionan las protestas en la actualidad? ¿Cómo se manejan? No, no, no funcionan. ¿Por Y qué? Porque no es una ninguna, forma inteligente de protestar. no funcionan, pero es a lo que voy. Así de sencillo. ¿Tú quieres que se acaben los femicidios o los asesinatos en general en el mundo? En México al menos. Cambia tu ciudadanía, cambia la mentalidad. Si tú cambias la mentalidad de entender que usar un arma o de que la violación o el tratar Es estos que temas. también las facilidades que te ofrece el sistema para Sí, hacerlo. yo no eximo la responsabilidad del sistema. Pero O para que el sea, sistema progrese tiene que cambiar desde el cambio. El mensaje que te mandan en tu casa, güey. El mensaje que te mandan en tu casa tiene que cambiar. Tiene que cambiar ese núcleo principal. Porque el núcleo principal de un ser es el familiar, güey. Desde el momento en que, por ejemplo, tú me platicas, tus amigos ya no tuvieron papá, algo ya dentro de ellos va a ser diferente para toda su vida. y todos somos diferentes y todos Sí, actuamos no, no diferente. vayamos a ese punto. Simplemente la forma de entender ellos el mundo. Pero es a lo que ¿Tú te voy. imaginas una vida sin mi papá? No, pero a lo que voy. ¿Y tú crees que Es, serías la misma persona sin mi papá? pues no, porque ya lo viví. Es a Exactamente. lo que voy. Tú puedes trabajar siendo obrero Es que no se trata o de... siendo profesionista. Sí, debería que Si tú eres incrementar. La obrero, educación debería que ser aún mejor en este la cuestión, país. el tema de educación no me Lo refiero nada más que a estar letrado, güey, a tener un título. No, la educación en general. en general, o No sea, porque seas obrero, vas a tener 20 hijos, cabrón. no, o sea, y eso lo que Y no es algo que tú digas, ay, no es, pasa. Pasa, hay un chingo, güey. es calidad de vida. ¿Cómo consigues una calidad de vida? Pues mejorando el acceso a ciertas cosas que uno ocupa. Cambiando la mentalidad, güey. Cuando cambias tu mentalidad de No, que estabilidad de vida no es es que me salga para el fin como, de semana irme a tomar las chelas, es ya. de nuevo pensando, mira, es como ese chiste que dicen de que el pobre es pobre porque quiere y que diga, no, pues ya no quiere ser pobre y de repente se vuelve rico. No, No, pero si trabajas diario te lo no, vas a o conseguir. sea, tú puedes vivir, este, Sí, güey, pero si tú le echas ganas a lo que a realmente dejar de ser pobre, vas a dejar de ser pobre. Nacer pobre no es tu culpa, morirte sí. eso es también como la meritocracia y es otro tema. Yo no veo mala meritocracia, güey. Los Mira, méritos que das. así te la pongo. Si este mundo se tratara de meritocracia, el albañil sería el más rico. Si un albañil, con lo que gana, ahorrara su dinero y no lo despilfarrara,
Créeme, que los albañiles hasta una pinche constructora te pueden poner. Pero ¿cuál es la cuestión? A ellos no les importa. A ellos no les interesa, güey. Neta. O sea, con el sueldo que les dan. Un albañil gana muy bien, cabrón. Discúlpame, pero es una putiza, pero ganan muy bien un albañil. Es una madriza, no lo niego. A morir, cabrón. Pero un albañil gana Mm, bien. Yo No. hice nóminas de mi papá y veía lo que ganaban los albañiles. Sí, Y pero ganaban pues, bien. o sea, Güey, el maestro de obra ganaba más que mi papá. pero pues, ahí ya vienen otros factores. Los factores son de que ellos no tienen educación económica, güey, de enseñar a hacerles a hacer que el dinero gire para ellos. Ellos solo gastan. Solo te invito a que vayas a casas pobres, güey. Te puedo jurar que no van a tener la gran casa, es más, no van a tener ni acabados en la pared, pero van a tener una pantalla de 80 pulgadas para ver sus partidos de fútbol el fin de semana. Y yo soy una persona que ama el fútbol, pero también entiendo dónde está mi límite de esto es importante, esto no es importante. Es esta cuestión en la cual tienes que ir aprendiendo a evolucionar mentalmente y vas a tener una mejor vida. Yo considero que tú tienes una vida mejor que muchos primos, o que muchos familiares, o que muchos amigos. Porque vives bien, estás a gusto. Este es tu estado de estoy a gusto así, estoy bien. Muchos van a decir, no piensas tener hijos. Al chile no. Y me puedo comprar lo que yo quiero y está chido. Y está bienvenida esa forma de pensar. Porque te lo planteaste y dijiste, yo no quiero ser el dueño de la empresa, ni el número uno escribiendo libros o lo que tú quieras. No. Dijiste, yo quiero tener el tiempo para poder hacer lo que yo considera en el momento que se me antoje. Y así estás a gusto. Es una forma correcta de vivir la vida. Porque esa es tu cuestión de tu forma de ver el éxito. Ese es tu éxito personal y está. Tal vez no sea convencional, pero está bien. Pero simplemente tú ya no traes esta cuestión de que traes hijos nada más por traer hijos, o traes responsabilidades nada más por traer responsabilidades, o dices, ¿sabes qué? Voy a comprar una casa más grande porque mi vecino tuvo una casa más grande. No, aquí tú estás bien. Pero es un cambio en sociedad que tú tuviste. Y por ende, tú ya cambiaste el sistema para ti. Porque el sistema ya no va a ser el mismo que una persona casada o que otras personas. Porque tu sistema ya es otro. No, no cambia eso el sistema. El sistema sigue estando ahí. Pero para ti ya no te afecta, güey, en muchas cosas. Pero no es de que me afecte, no. O sea, adquirir cierta estabilidad en ciertos factores por el tipo de oportunidades que tuve. Porque son oportunidades. Tú Son, adquiriste estas beneficios porque el sistema te las dio. no, son oportunidades que Porque tú uno, como sociedad cambiaste. no, yo no cambié. Tú Son las cambiaste. oportunidades que se me dieron. Se me dio una facilidad de núcleo familiar bien, se me dio la facilidad de que no, hasta cierta edad no preocuparme por el dinero, de educación, de cosas que hasta cierto punto son fundamentales. O sea, sin exagerar, pero que son necesarias. Hay muchos que no tienen eso. ¿Sabes? Que empiezan con un núcleo familiar destruido. Es a lo que voy. Mira, tienes a dos personas ya consolidadas, 30 años y son exitosas en el mismo ramo, en el que quieras. Pone tú abogados. Este, X o Y. Uno viene de una familia de abogados que tiene dinero, él estudia en las mejores escuelas, en las mejores prepas, se graduó del TEC de Monterrey, todo lo que quieras, y consiguió el trabajo en el puesto, en ese trabajo. El otro, este, hasta cierto punto, no tuvo papá, tuvo que trabajar toda su vida para pagarse lo que necesitaba de la escuela, siempre estuvo en la escuela pública, estudió en la universidad en una escuela pública, y aún así tuvo que trabajar y estudiar, y así. Consiguió un trabajo en un buffet primero, se terminó su carrera, se graduó y lo recomendaron para este trabajo. O sea, el vato no son las mismas oportunidades, ¿estás de acuerdo? Pero están en el mismo lugar y es ahí donde entra Meritocracia. el sueño de la meritocracia. Los dos están en el en la misma posición, pero a uno le costó menos que al otro. Y es lo bello de que no, yo me sacrifiqué y a lo mejor la otra persona lo va a ver como su igual porque están en la misma posición. Pero si él
le hubiera aflojado un poquito o se lo hubiera visto y estuviera en una posición más baja, no se le iba a recompensar de la misma manera. ¿Estás de acuerdo? Son las oportunidades que te va dando la vida y eso es lo que no encuentro bien en este sistema. De que tú por pues, tener más facilidades se te premia igual que la persona que no las tuvo. No, a ti como persona que no tiene ciertas facilidades se te debería quedar un acceso a ciertas cuestiones que te pongan al nivel de los demás, no tenerte que estar sacrificando más para llegar ahí. Pero ¿cómo sabes que la persona no está preparada? ¿Cómo sabes que la persona está preparada para estar ahí si no pasó por todo Pues este por camino? Es parte del crecimiento, los dos, es parte de la meta, el camino. Un ejemplo tan pues, claro, si yo luché 4 años para tener el puesto que tengo en mi trabajo. Si me hubieran dado tal vez la primera vez que participé como para entrar, a tener este puesto, que fue al año y medio, tal vez no hubiera tenido la preparación suficiente para tener el puesto y lo hubiera cagado luego, luego. pero es de nuevo romantizar. O sea, No es qué te romantizar, dice? sino ¿Sabes es ser qué va a realista. decir que estás preparado para el puesto? Tu trabajo. Y Y no, tu tra- porque y- me tocó ver compañeros que llegaban al puesto que yo quería y la verdad no estaban preparados. pero ahí se va a ver. No Pues antes, ahí no se ve, después. pero No es antes peor de que tú después. A des... lo mejor sí lo que tú viviste te ayudó. Y a lo mejor haces el mismo trabajo hacen el mismo trabajo tú y el otro chavo. Y no va a haber diferencia. Eso va a decir que por lo que tú viviste, estás apenas al nivel que está el otro chavo. O no, a lo mejor si te hubieran dado otras facilidades, hubieras llegado al mismo lugar. O tal vez O lo hubiera más. cagado antes. O hubieras llegado Es un parte, poquito es más que también uno lejos. tiene que entender que hay O procesos sea, que se tienen que respetar. vamos a poner que este chavo que se la vio difícil, pudo haber llegado más lejos si hubiera tenido ciertos accesos más, cierta accesibilidad, otras oportunidades, si el sistema hubiera navegado a su favor en algún momento. Pero él como de dónde viene, ya está en un nivel mejor, cree que ahí debería que estar, ¿sabes? Ya hasta cierto punto el sistema le falló. Es que no, A lo mejor yo, puedes decir, todo eso que vivió le ayudó para estar al nivel del puesto. exactamente, es aprendizaje. ¿Y por qué desempeñan el mismo nivel de, vamos a decirle, eficiencia que el otro sujeto que Porque no tal lo vez el vivió? otro sujeto, ya en el ambiente en el que estaba, tenía aprendido este proceso Ya que es, él no. ya son varios factores, pero vamos a ponerle de que Bueno, para no alargarnos más, porque nos alargamos un montón, solo dejo claro. Cambia tú, preocúpate por ti, arregla tu jardín, que el césped del vecino se preocupe por él. Tal vez no logres este cambio al corto plazo, pero al mediano largo sí se logra, güey. Porque en México se ha visto el progreso a paso del tiempo. Cada generación es más progresista que la anterior. Eso es ley. Y la policía, que era nuestro tema principal, será un reflejo de nosotros. Cuando tú como ciudadano no aceptes mordidas, no seas corrupto, no inflijas la ley, no te robes la luz, no robes cosas, cuando tú seas responsable realmente de tus acciones y créeme que la policía irá progresando, porque igualmente nuestro gobierno progresará. No esperes, no le eches la culpa a los demás de lo que está en tu cancha. yo a diferencia, creo que la policía solamente y sí, hasta las Fuerzas Armadas son solo una herramienta que están en constante pelea de conflicto de intereses. O sea, guiados por un interés de un sistema corrupto, por así decirlo, corrompido, que ve por unos cuantos y deja a otros desprotegidos o sin las facilidades que otros tienen. Y nos vemos ahí viviendo con una meritocracia romantizada que la verdad no ayuda en lo personal siento que no ayuda para mejorar este país.
La cuestión no es de fijarse en lo suyo, o sea, de que que el cambio está en uno. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo el sistema no solo incluye el gobierno, sino que somos nosotros. Y la cuestión es de que nosotros necesitamos generar una respuesta de cambio, o sea, cuestionar, no echarle la culpa a otros. Y eso es algo que tiene mucho, al menos el mexicano, de que es algo que tiene mucho el mexicano de echarle la culpa a otros. O sea, de que es culpa del gobierno. Sí, pero tú qué estás haciendo? O sea, cuestionarte a ti, mejorar, sí, y a la vez cuestionar al, al gobierno en las acciones que están haciendo. Si son favorables si son favorables para mejorar la calidad de vida de todos. Si no lo son, pues, si no lo son, cuestionarlos y criticarlos y buscar mejores representantes. O sea, que no te aburra la política. Ve, ve y cuestiona tanto a tus representantes, busca la forma de dialogar con ellos, porque al fin y al cabo son los que van a terminar tomando las decisiones de lo que se hace o no se hace. Yo creo que si el sistema rige a la sociedad hasta cierto punto, la sociedad va cambiando como las leyes se vayan presentando. Creo que el humano es malo y vivir en la sociedad es lo que lo vuelve alguien que busca lo correcto. O sea, ya lo he dicho. O sea, la mayoría de los crímenes que se realizan es porque la persona cree que puede salirse con la suya. No hay más. Y sí, que chingue su madre la policía. Nos vemos al rato.